Estimadas estudiantes, con el presente video tutorial daremos por terminada la solución a este ejercicio. Nos queda pendiente encontrar el auxilio de transporte, las comisiones y las bonificaciones, para las cuales nos ayudaremos con la función lógica sí. Para el auxilio de transporte tenemos una condición que dice que se dará 72,000 pesos para aquellos empleados que ganen hasta 2 salarios mínimos, teniendo en cuenta que un salario mínimo actual está en 616,000 pesos. Nos apoyaremos en la herramienta asistente para funciones para darle solución a esta primera situación. Presionamos en insertar función, localizamos en las categorías la categoría lógica, seleccionamos la función sí y presionamos en el botón aceptar. Como nos podemos dar cuenta, la función sí tiene 3 argumentos. El primer argumento es la prueba lógica, que es la que permite evaluar la condición o condiciones para obtener un resultado, que si se cumple nos dará un resultado verdadero y si no se cumple nos dará un resultado falso. Bien, para la prueba lógica vamos a presionar en este botón, nos dirigimos a la celda que contiene el salario y decimos que si el salario es menor o igual a 2 salarios mínimos, que en este caso sería 616,000 pesos, por 2, presionamos Enter. Si se cumple esta condición, aquellos empleados recibirán el auxilio de transporte, que es de 72,000 pesos. De lo contrario, si esta condición no se cumple, van a recibir 0 en el auxilio de transporte. Presionamos en aceptar y para el primer resultado hemos obtenido 0, puesto que el salario de Pérez Juan es de 3.500.000 pesos, que supera los 2 salarios mínimos. Copiamos la fórmula para los demás empleados y nos damos cuenta que hay varios que sí cumplen la condición. Ejemplo, Acero Laura gana 600,000 pesos, por consiguiente tiene derecho al auxilio de transporte. Para las comisiones tenemos la siguiente información: será el 15% del salario para aquellos empleados que tengan 15 años o más de antigüedad y que pertenezcan al departamento de producción. Observamos que aquí tenemos 2 condiciones. Primero, que la antigüedad sea igual o superior a 15 años. Y además, que pertenezcan al departamento de producción. Cuando nosotros necesitamos utilizar en la función sí más de una condición, nos apoyamos en los operadores y o en el operador o. El operador y nos permite colocar pruebas lógicas o condiciones que necesariamente tienen que cumplirse, deben ser verdaderas, para que nos devuelva un resultado verdadero. Si una de ellas no se cumple, así se cumplan las demás, obtendremos un resultado falso. En cambio, con el operador o podemos tener varias condiciones, pero con que se cumpla tan solo una de ellas, obtendremos un valor verdadero. De lo contrario, si ninguna de ellas se cumple, obtendremos un resultado falso. La ingresaremos directamente en la celda. Igual si, paréntesis, nos vamos a ayudar del operador y, porque las 2 condiciones deben ser obligatoriamente verdaderas.
abrimos otro paréntesis, y lo que yo encierre ahorita en paréntesis son las condiciones del ejercicio. Si la antigüedad, que la encontramos en la celda I8, es mayor o igual a 15, punto y coma para separar la otra condición, y que J8 sea igual, entre comillas, departamento de producción, lo debemos escribir como lo tenemos en la columna departamento. Observamos que las condiciones que son texto las debemos colocar entre comillas. De lo contrario, si son comparaciones de valores u operaciones matemáticas, no las debemos colocar entre comillas. Como solo tenemos esas dos condiciones, cerramos paréntesis, punto y coma. Observamos aquí la función nos va indicando qué es lo que tenemos que colocar. Valor si verdadero, o sea, si se cumplen estas condiciones, ¿qué obtenemos? El ejercicio nos dice que obtendremos un 15% del salario. El salario lo encontramos en la celda E8, lo multiplicamos por el 15%, punto y coma, y el valor falso será aquel donde no se cumplan las condiciones. Para aquellos empleados que no cumplan estas condiciones van a recibir 0 comisiones. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Para el primer empleado no cumplió la condición. Copiamos la fórmula para los demás empleados y observamos que algunos de ellos sí cumplen los requerimientos, como por ejemplo Rojas David, quien lleva trabajando 20 años y pertenece al departamento de producción. Este empleado Pérez Juan lleva 15 años, cumple la primera condición, pero pertenece a otro departamento. Por consiguiente, no obtiene comisión. En este caso, solo se le dará la comisión a aquel empleado que cumpla las dos condiciones. Observemos el siguiente problema: las bonificaciones. Será del 20% del salario para aquellos empleados que pertenezcan al sexo femenino o que tengan 3 hijos o más. Aquí tenemos la aplicación del operador O. Significa que si una de las dos condiciones se cumple, vamos a obtener el valor si verdadero. Si ninguna de las dos condiciones se cumple, obtendremos un valor falso. La escribimos de la siguiente manera: igual si, paréntesis, operador O, paréntesis, y la primera prueba lógica o condición. Decimos que pertenezcan al sexo femenino. El sexo lo tenemos en la celda D8. Si D8 es igual, entre comillas, porque vamos a colocar un texto, es igual a F, que es el identificador de las mujeres, punto y coma, o que tengan 3 hijos o más. El número de hijos lo tenemos en H8, sea mayor o igual a 3. Cerramos paréntesis. Hasta aquí hemos terminado las condiciones. Punto y coma. Vamos a colocar la respuesta verdadera si se cumplen esas condiciones. Si es verdadero, el salario, que lo tenemos en E8, lo multiplicamos por el 20%. De lo contrario, si no se cumple ninguna de las dos condiciones, obtendremos el valor falso, que en este caso será 0. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Copiamos la fórmula para los demás empleados y nos damos cuenta que en este caso la mayoría obtiene la bonificación,
Pérez Juan no pertenece al sexo femenino, pero tiene 3 hijos, por eso cumple una de las dos condiciones. Si nos damos cuenta, Mejía Andrea pertenece al sexo femenino, pero el número de hijos es 2. Pero como cumplió la condición de que sea femenino, obtiene la bonificación para este ejemplo. Es así como hemos terminado de dar solución a este taller paso a paso, aplicando cada una de las funciones pertinentes. Para terminar, vamos a aplicar formato a las celdas que tienen que ver con dinero. Les vamos a colocar el punto separador de 1000 y los signos de pesos. Seleccionamos las celdas del salario. En la pestaña Inicio presionamos en la sección Número en su botón de control. En la ventana Número elegimos la categoría correspondiente. En este caso la categoría es moneda. Vamos a decir que nos presente 0 cifras decimales y en símbolo localizamos el de Español Colombia. Presionamos Aceptar. Hacemos lo mismo para las demás celdas. Presionamos en el botón de control, moneda, 0 cifras decimales, Español Colombia y Aceptar. Podemos hacerlo un poco más fácil seleccionando la celda que tiene el formato. Nos dirigimos a la pestaña Inicio y aquí en esta brocha denominada Copiar formato, presionamos y seleccionamos las demás celdas correspondientes. De la misma manera terminamos con las celdas correspondientes a las filas de la 27 a la 32. Copiamos el formato y seleccionamos. Como observan, en este caso nos salió un código de error que significa que la celda no contiene el espacio suficiente. Para ello vamos a hacerla más ancha y hemos solucionado el problema.